Entonces, buenas noches. Esto es Fundamentos de Estadística, sesión 28. En la clase anterior estuvimos explicando las medidas de tendencia central para datos no agrupados. En la clase de hoy vamos a continuar con las medidas de tendencia central. Entonces, esto fue lo que explicamos. Calculamos la media aritmética para datos agrupados, sumando todos los valores y dividiéndolo entre la cantidad de valores. Me imagino que ya eso ustedes se lo saben. Calculamos la moda, que es el valor que más se repite. En este caso, el 10 se repite 3 veces y el 9. El 9 también. Entonces hay dos modas, que es el 9 y el 10. Lo tercero se llama mediana. La mediana es agrupar los datos, ordenarlos de menor a mayor, se ordenan. Y después que están ordenados, se busca la posición de la mediana. Entonces, ¿cómo se busca la posición? ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 15 datos más 1, 16, entre 2, 8. ¿Qué dato está en la posición número 8? El 10. En la posición número 8 está el 10. El primero es un 4, el segundo 5, tercero 6, cuarto 7, quinto 9, sexto 9, séptimo 9 y en el octavo lugar 8 está el 10. Esa es la mediana. ¿Se entendió eso? ¿Qué debo enseñarle? Debo enseñarle que si cuando los números son impares, ejemplo ahora que nada más tengo 14 números, ahora solo tengo 14 números, esos 14 números le sumo 1, me da 15 y lo divido entre 2. 15 entre 2 da a 7 y medio. 15 entre 2 da a 7.5. ¿Qué pasa? Que la posición, cuando los números son pares, da un decimal. 7.5. ¿Cómo yo busco el dato que está en la posición 7.5? Yo digo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. La séptima y la octava. El 7.5 cae en el medio de ellas dos. Entonces, esos dos números, el antes y después del medio, se suman y se dividen entre 2. 9 más 10 son 19. Entre 2 da 9.5. Esa es la mediana en ese caso. ¿Entendido o no? Sí, profe. Cuando los números son pares, va a dar un número decimal. El decimal cae en el medio de dos números. Se suma el de adelante y el de atrás y se divide entre 2. Así se busca la mediana. Entonces, seguir rodando para la media armónica. Hay gente que no le daba, ya le dio. Media armónica. ¿Le dio? Sí, a mí sí, profesor. Yo lo entendí correctamente en el video que usted deja que uno, para que entiendan cuando estamos equivocados. Ok, gracias, Rosángel. Entonces, por acá tenemos la media geométrica. ¿La entendieron? Ahí es que yo estoy equivocado un poco, profesor, que me paré en la práctica. Yo la estuve realizando, pero esa no la he terminado. ¿Cómo le digo? Ya yo hice ¿Tu calculadora es física o digital? la de un iPhone. Ah, mire, al iPhone, primero, el iPhone mío lo boté. Qué cosa. No, pero un amigo me ha prestado una científica. No, Yo entiendo, pero con el iPhone. para el iPhone, multiplique todos esos números.
multiplique todos los números. 2 por 3, por 5, por 4 y por 1. Ya. ¿Cuánto le da? Es igual. 120. Sí, maestro, dio 120. ¿El iPhone tiene la tecla Shift o tiene la tecla segunda función? Cuando yo le doy rotación, me aparece X con Y arriba. Sí, donde está X con Y arriba, cuando usted le da segunda función, no aparece un radical con una X o una Y ahí arriba. Déjame, espérate, profesor, déjame. Tiene que buscar un radical que tiene una X o una Y ahí arriba. Una científica en la computadora, maestro, me aparece XY arriba y X2. Cualquiera de los dos es No, XY arriba. Ajá. X2 no, X y la Y X2 es al me cuadrado aparece y no es al aquí, cuadrado, profesor. es a las 5. Oh. Diga. Ok. Me aparece X y Y aquí en la científica. Así en la aparece. del iPhone. No, la X y la Y arriba. Ok, lo mismo. Aquí va la Y Ok, y aquí está va la bien. X. Lo mismo. Entonces tú le vas a dar al 120. Le va a dar a esa Y con esa X, a ese botón. Y luego le da el 5 y le da ese igual. ¿Cuánto te da? 120. Luego es ese botón y luego el 5. ¿Cuánto te da? Es igual. Yo tengo un iPhone y la pantalla se le rompió. 49. No. Entonces dale al 5 primero, después le da esa tecla y después le da el 120. Es igual. Primero al 5, después esa tecla y después el 120. Diga. Yo lo que hice, o sea, tengo un iPhone, pero también descargué una calculadora científica. Sí, Fanecal es buenísima, pero hay muchas. Eso es importante también. Pero la del iPhone hace todo, lo único que el iPhone lee al revés. 7.52. No, 30. tiene que darle eso, 2.60. Le Y dio el yo lo voy a 5, resolver con le dio esa tecla y le dio el 120. Y lo hizo al Yo revés. le di al 5. Después esa Al tecla, 5 la que yo lo tiene voy a la Y hacer. arriba. De la práctica nada más eso ahí que me falta, profesor. Yo lo voy a ver cómo lo hago. Ok, no problema. Seguimos entonces porque tenemos que continuar. Sí. Aquí tenemos los datos agrupados. ¿Cómo yo sé que estos datos son agrupados? Porque me dieron una tabla de frecuencia. Cuando me dan una tabla de frecuencia, los datos ¿cómo son? Agrupados. ¿Qué le van a dar en el examen? Que se lo dieron en la práctica también. Le dieron una tabla de frecuencia con 2 columnas. La primera columna son las clases y la segunda columna son la frecuencia absoluta simple. Clase y frecuencia absoluta simple le dan. Y le piden la media aritmética para datos agrupados. ¿Cómo se calcula? A esta tabla le vamos a hacer una columna que se llama punto medio o XY. A esa columna, a esa tabla que nos dieron, le vamos a hacer, para buscar media aritmética agrupada, punto medio o XY. ¿Cómo se busca el punto medio? Se suman los límites. En la primera es 16 más 21. 16 más 21 es igual, dividido entre 2. ¿Cuánto da? Tiene que darle eso, 18.5. 16 más 18.5. Ok. Punto medio de la segunda clase. 22 más 27 entre 2.
¿Cuánto da? 24.5. Y si siguen haciendo la demás, le va a dar así como está aquí. ¿Entendido? A mí me dio al final todo terminar en 5.5.5. Sí. A eso es lo que da. Ya sabemos buscar el punto medio, ¿verdad? Sumar los límites y dividirlo entre 2. Ahora debemos buscar otra columna que se llama FA menos. FA menos es acumular de arriba abajo la frecuencia absoluta. Es lo que yo le llamo la alcancía. Si usted tiene una alcancía y le echa 4 pesos, ¿cuánto tiene? Eso mismo, 4. 4. Si le agrega 9, Luego se le suma con 13. F. son 13. Le agrega 21 más, 34. 34. Le agrega 22 más, 56. Le agrega 16 más, y aquí están los otros valores. ¿Entendido eso? Sí. Sí. Después que usted buscó el punto medio y acumuló la frecuencia, ahora multiplica la frecuencia por el punto medio. Las dos columnas amarillas se multiplican. 4, que es la frecuencia, por 18.5, que es el punto medio, a mí me da 74. 74. Multiplica la segunda. 9 por 24.5 me da la segunda. 220.5. Ok. 21 por 30.5 me da la siguiente. 640.5. La siguiente dice claro aquí que 803. Y aquí están las demás para que no se mortifique. Ahí están todas hechas. Por último, se hace la sumatoria. Se suman todos los resultados. Y a mí me da 3.950. 3.950 me da el resultado de la sumatoria. ¿Entendido? ¿Sabe ya lo que hicimos en esta tabla? Nos dieron las dos primeras columnas, buscamos los puntos medios, sumando los límites y dividiéndolo entre 2. Luego, buscamos la frecuencia acumulada menos, que es acumular de arriba para abajo, hacia abajo. Y por último, multiplicamos cada frecuencia por cada punto medio y sumamos. ¿A qué le llaman la primera medida? Se llama media aritmética y se le pone aquí para datos agrupados, porque la fórmula es diferente cuando es agrupado y cuando es no agrupado. Media aritmética para datos agrupados. Mírelo ahí. ¿Cómo se calcula? Esa sumatoria que usted ve ahí se divide entre la cantidad de datos, que es 100 en este caso. Eso, entre esos 100, ya me da lo que es la media aritmética, que eso da 39.5. ¿Entendido? Si son 50 datos nada más, entonces esa cantidad se divide entre 50. ¿Entendido? Entre la cantidad de datos que tenemos ahí. Y eso se llama media aritmética para datos agrupados. Mire la fórmula, qué bueno que la copie. Esa fórmula que está ahí. Es bueno que la copie. X barra significa media aritmética, es igual sumatoria de todos los datos, los puntos medios multiplicados por la frecuencia entre la cantidad de datos. 39.50. Entonces, hay otra. Diga. Una pregunta. En FI se va a sumar todo eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces la cantidad que da se va a dividir por el total.
¿Cómo es? En FI no. La FI siempre viene sumada. Si no viene sumada, Eso que uno yo la digo. suma. Uno la suma. Ajá. Lo Yo que la tú sumé. determinaste aquí al final se divide entre el total de frecuencia. En este Eso es caso lo que digo. Si lo que... sí, se divide entre Ok. el total de frecuencia, que en este caso es 100. ¿Entendido? Entonces, ya tenemos la media aritmética. La moda ahora, moda para datos agrupados. Moda para datos agrupados. Esta es otra medida, la moda. ¿Cómo se calcula la moda? Para buscar la moda agrupada, debemos ir a la tabla. Si quiere, escriba. Para buscar la moda, primero se busca la FI mayor. ¿Cuál es la FI mayor de todas? El 22. La FI mayor es ese 22 que usted ve ahí. Es el mayor de todos, lo que hay en FI. Entonces, en ese 22 que es el mayor, ahí está la moda. Eso se sombrea entero o se subraya entero. Esa línea se subraya entera o se encierra en un círculo o en un óvalo. Límite inferior ahí, ¿cuánto es? 2. Límite inferior es el primer número. ¿Cuál es el primer número? 34. Es el límite inferior. 34. Ahora se busca algo que se llama de 1. ¿A qué es igual de 1? De 1. A ese 22, que es el número mayor, se le resta el de arriba. Si usted le resta el de arriba, ¿cuánto da? 1. 1. Entonces así se busca el de 1. Al número que tú encontraste, que es el mayor, se le resta el de arriba. Y ahora se busca de 2. De 2. ¿A qué es igual de 2? Al número Restar el mayor 22 le entre resto el de 16, abajo. menos ahora. 16. El de abajo. Si le resto el de abajo, ¿cuánto da? 6. 6. El intervalo de clase, ¿de cuánto en cuánto van esa clase? Esa clase, si usted no sabe de cuánto en cuánto van, a ese límite inferior que usted tiene ahí, le resta el de arriba. ¿Cuánto da? 6. 6. A ese 34 le resto el de arriba, que es el 28, y me da de cuánto en cuánto va la clase. O con la manita, usted empieza en el 34 a contar con los dedos hasta llegar al 39 y puede ver de cuánto en cuánto va el intervalo. ¿Ok? Sí. Entonces, repasando, para encontrar la moda, buscamos el valor mayor aquí en la FI. ¿Cuál es el valor mayor? Encontramos que el mayor es el 22. Subrayamos esa línea entera porque ahí está la moda. Buscamos el límite inferior y el límite inferior es igual al primer numerito que es el 34. ¿Entendido? Eso es lo primero que se busca. El 34. Después de eso se busca de 1. ¿Cómo se busca de 1? Al 22, que es el mayor, se le resta el de arriba. 22 menos 21 me da 1. ¿Qué significa de 2? Al número mayor se le resta el de abajo. 22 menos 16 me da 6. ¿Y qué es el intervalo de clase? A un límite cualquiera, tú le restas el de arriba. A ese 46 le puedes restar el que sigue, que es el 40, y como quiera te da 6. ¿Entendido? Entonces ya tengo esos 4 datos.
Con esos datos ya yo calculo lo que es la moda para datos agrupados. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula, mírenla aquí. Moda es igual al límite inferior. Voy a poner la fórmula aquí, que no está, y es bueno tenerla. Con el azul. Límite inferior. Aquí es de 1, aquí es de 1, y aquí es de 2, y aquí es IC. Ahí está la fórmula. Para la moda, para datos agrupados. Ahí está la fórmula. Donde dice LI, límite inferior, ahí va el 34. Más, ahí dice de 1. Entonces ponemos el 1. Aquí abajo dice de 1 de nuevo, ponemos el 1 de nuevo. Más, aquí dice de 2, ponemos el 6, que de 2 vale 6. Y aquí dice por IC, esa IC vale 6 también. Lo buscamos ahorita. Entonces, ¿qué se hace? El 34 se pasa igual y se resuelve la parte amarilla. El 34 lo paso igual y resuelvo la parte amarilla. ¿Cómo se resuelve? 1 que dice arriba se divide entre lo de abajo. ¿Cuánto hay abajo? 7. 1 más 6 abajo son 7. El 1 se divide entre 7 que hay abajo y el resultado se multiplica por 6. ¿Cuánto da? 1 entre 7 por 6. ¿Cuánto da? 0.85. 71 me dio. Entonces, esos numeritos, el 0.8571 que me dio, se suma con el límite que era 34 y ahí tengo el resultado de la moda. 34.8571. ¿Entendida esa parte? Ese video está clarísimo sobre eso. ¿Tiene alguna pregunta? Ahí. ¿De dónde sale algún valor de esos? No hay preguntas. Entonces, si no hay preguntas, debemos salir para poder continuar, porque el tiempo no nos da para la que sigue. Entonces, ¿entendió la media y la moda? La mediana es parecida, pero la mediana se busca de la siguiente forma. Para la mediana vemos cuántos números hay aquí abajo. ¿Cuántos datos son? 100 datos. Esos 100 se divide entre 2 y eso se llama la posición. 100 datos que tenemos se divide entre 2 y eso da ¿cuánto? Eso a mí me da a 50. Ese 50 se llama la posición. Entonces empezamos a buscar. El 4 en FA menos se busca. El 4 es mayor que 50. ¿Va después de 50? No. No. El 13 va después del 50. No. No. El 34 va después del 50. No. No. El 56 va después del 50. Sí. Entonces, ese sí va después del 50. Entonces, en ese 56, ahí está la mediana. Límite inferior, 34. Mírenlo aquí adelante. Límite inferior, 34. Posición, dividí los 100 entre 2 y me dio 50. Esa es la posición. Posición, 50. El anterior al 56, ¿cuál es? 55. El 34. Creo que no, matamos 34. El anterior aquí al 56 es el 34. Es el otro dato que necesitaba. La frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 22. 22.
Y el intervalo, ¿de cuánto en cuánto va? De 6 en 6. Entonces, con esos datos, ya yo calculo la mediana. Simplemente vengo aquí a la mediana y digo, el 34 el límite, lo paso igual y resuelvo la parte amarilla. ¿Cómo se resuelve la parte amarilla? 50 menos 34, ¿cuánto da? 16. Esos 16 lo divide entre 22, que está abajo. Y luego ahora lo multiplica por 6 y da 4.36. Sí. Al 34 se le suma el 4.36 y da 38.36. Y ahí se acabó. Mediana para datos agrupados. Entonces vamos a entrar nuevamente para poder continuar. Ahí está la media, la mediana y la moda. Vamos a continuar. Vamos a salir, entrar.